El 16 de febrero de 1936 surgió de las urnas un gobierno elegido por voluntad popular. Las reformas que implicaba su programa parecieron tibias a las organizaciones y partidos más radicales integrados en el Frente Popular, así como inadmisibles a algunos partidos de derecha y extrema derecha que, apoyados en ciertos sectores del ejército, pusieron en marcha la maquinaria de una sublevación militar. Se iniciaba así una guerra de hermanos contra hermanos. Inmerso el país en el caos indescriptible de la guerra, un grupo de personas escribió una de las gestas más memorables del espíritu humano. Una batalla contra la muerte, un diario esfuerzo contra el olvido, una apasionada entrega para salvar nuestra identidad. Esos hombres y mujeres lucharon por poner a salvo de la destrucción y el saqueo el legado cultural y artístico del pueblo español. Soy Guadalupe Fernández Gascón, hija de Roberto Fernández Balbuena y Elvira Gascón Pérez. He venido a Madrid a entregar los documentos de mi padre, todo lo relacionado con la Junta de Protección y Salvamento del Tesoro Artístico Nacional durante la guerra. Iniciada la sublevación y con las organizaciones obreras vigilando los cuarteles de la capital, en algunos sectores intelectuales surgió la preocupación porque se produjeran destrozos y pérdidas de bienes irreparables. Había antecedentes cercanos de ataques contra propiedades de la Iglesia a la que se acusaba de estar al lado de los militares sublevados. El día 20 de julio, tropas republicanas y organizaciones obreras asaltaron los cuarteles de Madrid. Se iniciaron las ocupaciones de edificios públicos, palacios de la nobleza y burguesía, edificios religiosos e iglesias, muchas de las cuales fueron incendiadas o expoliadas los primeros días de la insurrección. María Teresa León cuenta en sus memorias que la idea de formar un organismo encargado de proteger las obras de arte existentes en los edificios que las organizaciones obreras habían comenzado a ocupar partió de la alianza de intelectuales antifascistas, concretamente de José Bergamín. Su iniciativa se tradujo en que tan solo 6 días después de la sublevación militar, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública crea la Junta de Protección del Tesoro Artístico por decreto del 23 de julio de 1936, compuesta por 7 vocales. Carlos Montilla, presidente; Gutiérrez Abascal, Sánchez Arcas, Luis Quintanilla, Serrano Plaja, Emiliano Barral y José Bergamín. Los miembros de la Junta se dedicaron a visitar edificios incautados y a debatir los casos en los que las obras deberían ser trasladadas a lugares seguros. Durante los meses de agosto y septiembre, la Junta organizó sedes, depósitos, así como el servicio de recogida por las provincias cercanas a Madrid. También debió librar una batalla en varios frentes, por un lado para conseguir los medios imprescindibles de transporte y por otro, intentando convencer a las organizaciones políticas y sindicales para que les entregaran las obras albergadas en los edificios ocupados. Los milicianos desconfiaban de los organismos del Estado, al que no consideraban suficientemente revolucionario. Todo esto explicaría la labor de persuasión de la Junta de Protección del Tesoro Artístico, manifestada en notas de prensa y radio, dando a conocer su existencia y finalidad. Se estableció provisionalmente la sede de la Junta en el antiguo convento de las Descalzas, donde en principio se proyectó la creación de un museo de arte religioso con obras procedentes de iglesias y conventos, con el ánimo de motivar el conocimiento y aprecio del valor artístico de esas obras, proyecto que quedó descartado en vista del curso de la guerra. Difundieron la noticia de que había que proteger todo lo que eran las obras de arte y hicieron comprender a la gente que el tesoro artístico era parte del patrimonio de España. Entonces se llegó a sensibilizar a tal grado la gente que papá contaba que, por ejemplo,
los milicianos, si iban en algún pueblecito y pasaban en alguna iglesia y se encontraban con alguna pequeña escultura, ellos no sabían si era de gran valor o si era de primera o de segunda. Ellos agarraban eso, les dejaban una notita y lo llevaban a la Junta. Un aspecto de la defensa del tesoro artístico al que se atendió desde el comienzo del funcionamiento de la Junta fue el de la organización de la propaganda. Al principio, como el trabajo en los talleres e imprentas quedó desorganizado, se cubrió la necesidad de realizar tiradas de carteles con la aportación que hicieron los estudiantes de Bellas Artes. De estos grupos de estudiantes partió la iniciativa de una propaganda por medio de carteles pintados a mano en favor de la defensa de las obras de arte. Posteriormente se editaron carteles, hojas volantes y folletos en grandes cantidades que fueron repartidos profusamente. A primeros de septiembre se formó un nuevo gobierno en el que fue nombrado ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández y director general de Bellas Artes el artista José Renau. La Junta Delegada de Madrid tenía la siguiente composición. Presidente Roberto Fernández Balbuena, arquitecto y pintor. Vicepresidente Matilde López Serrano, directora de la Biblioteca del Palacio Nacional, siendo vocales Alejandro y Ángel Ferrand. Natividad Gómez Moreno, profesora de dibujo. Cayetano Mergelina y Luna, director accidental del Museo Arqueológico Nacional. Luis Martínez Feducci, arquitecto, y el pintor húngaro afincado en Madrid, Tomás Malonjay. Como asesor general figuraba el eminente historiador don Manuel Gómez Moreno. Su sede se estableció en el Museo Arqueológico Nacional y Biblioteca Nacional. Yo, mi padre y mi hermana, y digo yo porque soy la que estoy aquí, no pertenecimos a la primer junta que hubo. Y ya entramos en la segunda, cuando la cosa estaba más organizada. Yo le hacía como de secretaria a Angulo. Tenía que ir catalogando todo lo que él me iba dictando de cada obra que se recibía. Y cuando él se marchó, es cuando me dijo que de todo lo que tenga firmas, que me lo tomes exactamente las firmas, y le hice un masillo así de firmas. Y entonces me quedé yo catalogando como si fuera una erudita, que más bien poco. Pero en fin, hicimos todo lo que pudimos, todo. La gente se entregó por completo. A la Junta llegaban avisos o noticias sobre los inmuebles ocupados. Inmediatamente se trasladaban a los lugares indicados algunos miembros de ella con un equipo de auxiliares y se hacía una relación completa de los objetos encontrados, dejando estos etiquetados y bajo la vigilancia de un responsable hasta que los vehículos que habían de transportarlos estaban disponibles. Se levantaba acta por triplicado de los bienes incautados por la Junta, de la que se entregaba un ejemplar al propietario o entidad a la que correspondieran. Otra quedaba en la Junta y otra pasaba al ministerio correspondiente. Estas piezas incautadas se trasladaban a los depósitos habilitados por la Junta o quedaban protegidas en lugar precintado del mismo edificio, según los casos. La Junta no prejuzgaba en ningún momento el destino ni la propiedad ulterior de los objetos que recogía. Se limitó a la labor de salvamento empleando para ello todos los medios a su alcance. También intervino desde sus comienzos en las colecciones privadas, aunque sus dueños no estuviesen considerados como rebeldes, conscientes de la obligación que como representantes del Estado tenían de protegerlas.
La Junta creó su propio archivo fotográfico para la catalogación de las obras y el testimonio de sus actividades. De realizar las imágenes se encargaron los establecimientos fotográficos Moreno, Hauser y Menet y el fotógrafo Aurelio Pérez Rioja, funcionario del Ministerio de Instrucción Pública. La Junta no tuvo atribuciones para proteger los bienes integrados en el patrimonio de la República. Por ello, Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros, encargó directamente a María Teresa León trasladar al Museo del Prado cuantos objetos o cuadros pudieran peligrar en el monasterio del Escorial. Entre ellos, obras como San Mauricio y la Legión Tebana del Greco y el descendimiento de la cruz de Van der Weyden. Cogiendo el cuadro para traerlo a Madrid, entonces se presentó la aviación de Franco y pues de bandada pues se fueron y mi padre se quedó con ella, hacía viento, fíjate el tamaño que tiene ese cuadro, se quedó con el cuadro hasta que alguien le ayudó y dice que se discernió en ese momento, lo notó. La experiencia de España demuestra las grandes dificultades que presentaba en tiempos de guerra la protección de los edificios históricos y de los monumentos artísticos. Aunque los sótanos de los museos se usaron como depósitos, los únicos subterráneos que ofrecían una garantía absoluta de resistencia eran los del Banco de España. Pero no fueron utilizados porque la mayor parte de los cuadros no podían pasar por las puertas blindadas y porque las condiciones de ambiente de los sótanos no eran apropiadas. Cuando se retiraron los Grecos de Illescas, que la Junta había depositado en dicho lugar algunos meses antes por presiones del ayuntamiento de dicha población, se encontraban en un estado lamentable. Afortunadamente, aún era tiempo de atajar el mal y las telas fueron restauradas. Bajo la dirección del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, en el que la Junta estaba representada, se hicieron obras de protección de las fuentes más emblemáticas de la ciudad y de otros monumentos situados en lugares públicos. Las fachadas artísticas de algunos edificios y los objetos de grandes dimensiones fueron protegidos por medio de sacos terreros y puntales. Asimismo, se reforzaron las medidas para casos de incendios. El 30 de agosto de 1936 se cerró al público el Museo del Prado y pocos días después fue nombrado director Pablo Picasso, siendo subdirector y director en funciones Francisco Javier Sánchez Cantón. El 5 de noviembre de 1936 se comunica a la Junta que el gobierno había decidido que las obras de arte de primer orden que se encontraban en los museos de Madrid fuesen preparadas para ser transportadas a Valencia. Esta decisión estaba fundada en motivos técnicos, políticos y militares del gobierno de Largo Caballero, que se había trasladado a Valencia, dejando en Madrid una Junta de Defensa presidida por el general Miaja, encargando a María Teresa León y al diputado del Partido Comunista, Florencio Sosa, la organización de la salida de los cuadros. A las 2:30 de la tarde del mismo día 5 de noviembre, llega al Museo del Prado dicha orden ministerial con una relación de 42 cuadros que debían prepararse para su traslado. Renau comunicó a Sánchez Cantón que la evacuación debería empezar esa misma tarde. El aspecto más delicado e importante de la defensa del tesoro artístico e histórico fue la protección de las obras de arte y objetos preciosos contra los bombardeos que sufrió Madrid. En las incursiones aéreas efectuadas contra Madrid entre el 14 y el 25 de noviembre, museos y otros edificios emblemáticos sufrieron los efectos de los bombardeos. El Palacio de Liria, uno de los edificios cuyas obras no habían sido trasladadas, fue presa de las llamas y los milicianos del V Regimiento lograron con su esfuerzo retirar de allí todas las obras de valor. En la Biblioteca Nacional, cuando se produjeron los primeros bombardeos, sus sótanos y cajas fuertes estaban ya protegidos. En la cámara acorazada en que se guardaban los fondos más preciosos, cayó por la claraboya una bomba incendiaria. Afortunadamente, la protección de sacos evitó que hiciera el menor daño.
Las bombas también afectaron, entre otros, a la Academia de San Fernando y al Museo del Prado. Los efectos de los impactos de bombas y metralla han quedado plasmados en los testimonios gráficos y en los croquis realizados por el arquitecto conservador del museo, José Lino Bahamonde. Una tarde de noviembre fui al Museo del Prado con María Teresa León. Todos los cuadros habían descendido a los sótanos para guarecerse de los bárbaros e incultos trimotores alemanes. Más de 5.000 cuadros se veían allí como muertos de miedo, hombro con hombro, temblando en los rincones. Se me saltaron los ojos pensando en las salas desiertas. En la rotonda de la entrada se alzaba un inmenso andamiaje. La larga galería era como una calle después de una batalla. Las vidrieras del techo estaban rotas. Como ventanas ciegas, la huella de los cuadros descolgados se estampaba en el muro. 2 días después, en el patio de nuestra alianza de intelectuales antifascistas, dormían hasta las 3 de la madrugada las Meninas y el Carlos V a caballo. En un auto, milicianos armados del 5º Regimiento custodiaban los cuadros. Aquella expedición tuvo que detenerse cuando llegó al puente colgante del Jarama, pues dadas las considerables dimensiones de las cajas, estas chocaban con la parte superior de la armadura metálica. Hubo que transportar las cajas por medio de cilindros hasta la extremidad del puente, continuando la ruta tras 4 horas de trabajo. A partir del 15 de diciembre de 1936, para paliar la falta de seguridad de los primeros traslados a Valencia, será la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid la que se encargará de establecer los criterios técnicos para los nuevos traslados. Selección de las pinturas, dando preferencia a los autores nacionales. Preparación de las obras seleccionadas, embalaje confiado a personal técnico. Acolchados especiales en las cajas y envoltura exterior completamente impermeable. El transporte se efectuaba en camiones a una velocidad que no pasaba de 15 kilómetros por hora, o sea, 32 horas para cubrir la distancia Madrid-Valencia. Colocación de las obras en los depósitos provisionales, después de una comprobación minuciosa por los conservadores técnicos. Consignación de los más mínimos detalles en un fichero especial, a fin de controlar si las obras habían sufrido durante el viaje. Nuevo embalaje y contramarca oficial únicamente controlable por los responsables de los traslados. La guata, pues, como te diría yo, era de color gris. La guata tenía la capa de fuera, como tú has visto el algodón ese que viene en mantitas, así, pero era en guata. Eso, papel manila, papel craft, más gordo, y luego el papel embreado. El papel embreado eran 2 papeles con una gasa entre medias, todo con brea. Y se forraban las cajas de eso para que si había humedad que no entrase. La caja se hace con clavo. Y los barrotes se ponían clavo, y me acuerdo de los carpinteros se ponían uno detrás de otro, el primero, ¡pum! Y uno ponía el martillo en la cabeza y el otro remachaba por el otro sitio. Y van pum, pum, pum. Pero luego, sin embargo, lo de fuera, la tapa se tornillaba para evitar golpes. A medida que las obras se acumulaban en los depósitos provisionales de Valencia, fue necesario escoger los edificios que habían de servir de refugios definitivos. Se procedió a elegir entre las construcciones existentes aquellas que ofreciesen las garantías necesarias. Se designaron 2 edificios, las Torres de Serranos, antigua fortaleza gótica, y la iglesia del Colegio del Patriarca, construcción del siglo XVII. Fue necesario acondicionar la iglesia para guardar cuadros de dimensiones considerables y de primer orden que no podían entrar por las puertas de la fortaleza. Se escogieron como partes más resistentes las capillas laterales de la iglesia, orientadas al abrigo de bombardeos marítimos.
Las torres de Serranos ofrecían las mejores condiciones debido a sus muros de un espesor de 3 metros. En ambos casos se realizaron los proyectos diseñados por el arquitecto Bahamonde para reforzar la resistencia de estos depósitos y que las condiciones ambientales fueran adecuadas para la conservación de las obras de arte depositadas en ellos. Por orden ministerial, del 5 de abril de 1937, se creó la Junta Central del Tesoro Artístico con sede en Valencia. Como presidente se nombra al pintor Timoteo Pérez Rubio. Una de las actividades de las juntas fue la organización de distintas exposiciones con los objetos recuperados. En Valencia se expusieron las obras del Palacio de Liria, que una vez salvadas y trasladadas a esta ciudad por los milicianos del V Regimiento, quedaron bajo la protección y custodia de la Junta. El 26 de marzo de 1937, tras supervisar Ángel Ferrand la entrega y embalaje del tesoro del Delfín, Tomás Malonjay se encarga de su traslado a Valencia. También se reanudan los envíos de obras pese a la oposición, en casos justificados de la Junta y de Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, y de los restauradores, por temor a que algunas obras en mal estado de conservación sufriesen desperfectos por su traslado. Los camiones, al volver de Valencia, aprovechaban el viaje y volvían cargados de naranjas para la hambrienta población de Madrid. Sir Frederick Kenyon, antiguo director del British Museum, escribía lo siguiente en The Times tras su visita a Madrid y Valencia como experto internacional. Pudimos ver cierto número de cuadros elegidos al azar. Entre otros vimos Las Meninas, La Maja Vestida y la Maja Desnuda, La Sagrada Familia de Rafael, Salomé de Tiziano. En Madrid vimos en el Museo del Prado los cuadros que nos han enviado a Valencia. En la iglesia de San Francisco hay un mare magnum de pequeños objetos de arte. Miles de cuadros pequeños, cientos de esculturas, muebles, algunos del Pardo y otros de la colección de Lázaro Galdeano. Los marfiles están en la sala capitular. La iglesia no puede considerarse muy segura, pues desde las ventanas puede verse la línea de trincheras. Por su proximidad al frente, la Junta de Protección se vio obligada a desalojar las obras depositadas en San Francisco, llevándolas a sus instalaciones en el Museo Arqueológico. Por idénticos motivos, se trasladaron los fondos de la Real Armería al Museo del Prado. Varios hechos alteraron las relaciones de la Junta Delegada con la Junta Central. Uno fue el que las juntas pasaran a depender del Ministerio de Hacienda. Otra, la pérdida de comunicaciones por carretera entre Valencia y Barcelona. Lo cierto es que pese a las repetidas órdenes de la Junta Central solicitando el inmediato acondicionamiento y envío de obras, durante más de 8 meses no se llevaron a cabo traslados. En marzo de 1938, ante la ofensiva de las tropas nacionales y el temor de que la zona levantina quedase aislada de Cataluña y de la frontera, por decisión del gobierno, el tesoro artístico depositado en Valencia reemprendía de nuevo viaje, ahora hacia Cataluña. Se eligieron el castillo de Peralada y el castillo de Figueras como depósitos definitivos. Posteriormente, también se empleó con el mismo propósito la mina de talco de la Bajol, a 3 kilómetros de la frontera. En uno de estos viajes hacia Cataluña, concretamente a la altura de Benicarló, se produjo un accidente que dañó seriamente el cuadro La carga de los mamelucos de Goya. El lienzo, restaurado en Peralada por el restaurador del Museo del Prado, Manuel Arpe, conserva la huella de dicho accidente. La preocupación por la suerte del tesoro artístico
llega a convertirse en obsesión para los dirigentes políticos. Manuel Azaña, presidente de la República, escribe en una carta: «Debajo de nuestro comedor estaban los Velázquez y los Goyas. Cada vez que bombardeaban en las cercanías me desesperaba. Temí que mi destino me hubiese traído a ver el museo hecho una hoguera. Era más de cuanto podía soportarse. El del tiro hubiese sido yo». A comienzos de 1939, una auténtica marea de refugiados, unidades militares deshechas y vehículos abandonados colapsaban las carreteras camino de Francia. Fue entonces cuando el gobierno, incapaz de garantizar la integridad del tesoro artístico, se vio forzado a aceptar la mediación internacional a través del recientemente creado Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro Artístico Español. El ministro Álvarez del Valle fue el responsable de las negociaciones. El 3 de febrero informó a Azaña del establecimiento de un acuerdo con la Secretaría General de la Sociedad de Naciones para depositar en Ginebra las obras artísticas. Los miembros de la Junta Central, Pérez Rubio y Giner Pantoja, se encargaron de organizar la operación y de velar por la seguridad de las obras en medio de un caos casi total. Se tuvo que realizar la evacuación con los precarios medios disponibles y sin la ayuda logística que el gobierno francés había prometido. Los agentes del Servicio de Recuperación de los Nacionales encontraron en el castillo de Figueras las cajas con los bienes artísticos que no se habían trasladado a Ginebra. Desde Ceret, las obras partieron para Ginebra en un tren especial de 22 vagones. En él iban representantes del Comité Internacional, Pérez Rubio y otros miembros de la Junta. En Ginebra, las cajas se depositaron en las salas de la Biblioteca de la Sociedad de Naciones. Allí quedaron durante las varias semanas que se tardó en confeccionar el inventario por un comité de expertos del que junto a Giner Pantoja y Pérez Rubio formaron parte, en representación del gobierno de Burgos, Eugenio Dors y José María Sert. Al firmar el inventario, los expertos mostraron unánimemente su satisfacción por la perfección de los embalajes y los cuidados prodigados a las obras. Ante la insistencia de los representantes de los nacionales por recuperar las obras, se hace entrega formal del tesoro evacuado al comisario general del Servicio de Recuperación, Pedro Muguruza, y a Fernando Álvarez de Sotomayor. El gobierno de Franco aceptó la petición del Consejo de Ginebra de celebrar allí una exposición. Las obras que iban a ser expuestas se trasladaron a los depósitos del museo, sede de la proyectada exposición, y el resto inició el regreso a Madrid. El día 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales entraron en Madrid después de casi 3 años de asedio. 3 días más tarde, la guerra había terminado. La exposición con los cuadros evacuados se celebró en el Museo de Arte e Historia de Ginebra. Álvarez de Sotomayor se encargó de la selección de cuadros. Figuraron 152 del Prado, 10 de la Academia de San Fernando, 7 del Escorial, 3 del Palacio Real y 1 de propiedad particular. La exposición fue un completo éxito. Inaugurada el 1 de junio, durante 3 meses, 400.000 visitantes pasaron por las salas del museo. La recaudación fue de más de 2 millones de pesetas, quedando sin saldar la deuda contraída con el Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro Artístico Español. La exposición cerró sus puertas el 31 de agosto y un nuevo peligro planeó sobre las pinturas. En la madrugada del 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia y el día 3 Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Fui a Ginebra para traer los cuadros. Y no fue como macarrón, fuimos como empleados de patrimonio. Porque mi tío era agente, como mi padre,
y yo estaba empleado en el patrimonio. Fuimos, pues nada, estuvimos allí una semana, empezaron a embalar todo lo gordo, los cuadros importantes, y las cajas que no encontramos, pues vinieron los cuadros embalados, pero sin las cajas. El caso es que dio orden franco de que viniesen los cuadros como fuesen, que no se quedasen más tiempo por ahí en el extranjero. Claro, que era pasársela. Y así todo, nosotros pasamos todo Francia ya con trenes militares franceses. Ya había estallado la guerra, cuando nosotros pasamos la frontera. Los cuadros de la exposición llegaron a Madrid el 9 de septiembre. El largo viaje había terminado. Pero para algunos de los hombres y mujeres que habían participado en la gigantesca tarea de salvamento y protección de nuestro tesoro artístico, comenzaba una época de depuración, cárcel o exilio. Para otros, la alegría de la victoria. El 7 de julio de 1939, el Museo del Prado, con sus obras aún en Ginebra, había abierto sus puertas. Se expusieron las obras de las iglesias, museos y particulares que habían sido depositadas por la Junta. Más de 27.000 obras de arte fueron salvadas y devueltas a sus propietarios al acabar la contienda, gracias a la labor de las juntas de salvamento del tesoro artístico. Mi padre se va primero en el Sinaya y mi madre lo alcanza después. Se casan en el altar mayor de la Catedral de México y empiezan la vida como todos los exiliados de una manera muy precaria y muy difícil porque se fueron con lo opuesto. A él lo inhabilitan nada menos que por 30 años. Entonces durante mucho tiempo él pedía un comprobante de su título de arquitecto aquí en Madrid, en la Escuela de Arquitectura, y nunca se lo dieron. Pero le dan el reconocimiento nuevamente y le mandan su título de arquitecto, el comprobante de que sí había hecho la carrera de arquitectura hasta el año de 1962. Sacar la cuenta de todos los años que ya llevaba sin poder ejercer, o sea, sin poder firmar sus obras. Papá nunca jamás pudo volver a regresar al Prado, ni contemplar esos amadísimos cuadros, ni esas salas, ni nada ni todo lo que estuvo pasando por sus manos y con lo que cuidaron con tantísimo esmero y tantísimo amor.